Yo fui quien estuvo al lado de mi padre hasta su último aliento. Pero, ¿la herencia? Los locales comerciales y terrenos valorados en cientos de millones fueron para mis hermanos. A mí me dejaron una casa vieja, una casona de campo que parecía a punto de derrumbarse. Aquel día mi familia dijo algo que aún no puedo olvidar. Bueno, por lo menos algo recibiste. Peor le fue a Luisa que ni eso, dijo mi cuñada. Esa frase me dejó sin aire. ¿De verdad valía tan poco para ellos? Sin embargo, algo me resultaba extraño. Mi padre jamás permitió que nadie tocara esa casa. La cuidó como si escondiera un tesoro. ¿Qué tenía de especial aquella vivienda? Movida por la inquietud, decidí ir sola a verla. Me agaché bajo el entarimado del porche, donde algo envuelto cuidadosamente en papel aceitado yacía enterrado. Era una carta, con su letra. Al leerla, fue como escuchar palabras de él que jamás me dijo en vida. Desde ese momento, decidí proteger esa casa. Me preguntaba por qué se aferró a ella hasta el final, y por qué me la dejó a mí, y solo a mí. Espera, si algo de esta historia tocó tu corazón, un simple me gusta puede ayudar a que este relato olvidado llegue más lejos. Porque esta no es solo la historia de una casa vieja, es mucho más. Déjame contarte la verdadera historia de lo que allí estaba oculto. Hoy estoy aquí, recibiendo este reconocimiento, pero todo comenzó hace 25 años, aquel día humillante que aún arde en mi memoria. Fue en otoño de 1999, poco después de la repentina muerte de mi padre. Aquel golpe aún está grabado en lo más hondo de mi alma. Carmen, eres mujer, debes entenderlo, resonaba la voz de mi madre. Yo soy Carmen Jiménez, tengo 55 años y he sido maestra de primaria toda mi vida. Ya llevo 3 años retirada. Nací como la hija menor del matrimonio entre don Luis Jiménez y doña Teresa Ramos. Mis 2 hermanos mayores, Julián y Ernesto, son ahora hombres de negocios y exfuncionarios. Nuestra familia parecía normal desde fuera, pero dentro, el machismo era ley silenciosa e incuestionable. El hijo es el pilar de la familia, la hija se va a otro hogar, decía mi abuelo. Esa era la regla. Lo escuchamos desde niñas como una canción vieja. Cuando mis hermanos recibían sin problema dinero para sus matrículas universitarias, yo estudiaba de noche, con becas y trabajos para pagarme los estudios. Cuando ellos pedían mesada, yo limpiaba casas para sobrevivir. Carmen es lista, puede sola, decía papá. Entonces pensé que era un elogio. Luego entendí. Era una forma elegante de decir, no esperes nada. Aún así, seguí adelante. No abandoné mi sueño de ser docente. Estudié día y noche, y cuando por fin aprobé y me asignaron una plaza, la familia apenas reaccionó. ¿Y de qué sirve eso? Mejor busca un buen marido, soltó Julián, el mayor. Y algo dentro de mí se rompió. Mi padre tuvo toda la vida una pequeña ferretería, austeridad, trabajo duro. Nunca fue expresivo, pero su amor por la familia se sentía en cada acto. El 15 de septiembre de 1999 murió de un infarto fulminante en su tienda. Cayó de repente. Durante el velorio, yo estaba en shock. No lograba aceptar su partida. Una semana después del novenario, nos reunimos todos en casa de Julián para hablar de la herencia. Había más de lo esperado. La ferretería, 2 locales comerciales, una vieja casona en el pueblo de donde era originario y cuentas de ahorro considerables. Como hijo mayor, es lógico que yo me quede con la ferretería, dijo Julián con tono de mando. Entonces yo tomaré uno de los locales, intervino Ernesto. ¿Y Carmen?, preguntó mamá casi en susurros. Sentí como si hablaran de otra persona, como si yo no estuviera allí. Me invadió un vacío enorme. Que se quede con la casona del pueblo. Total, cuando se case, se irá con otro hombre. La frase de Julián me heló la sangre. La casa en cuestión era una antigua vivienda colonial, más de 200 años, abandonada, sin mantenimiento. Apenas valdría una fracción de lo que recibieron mis hermanos. Esto es injusto, me atreví a alzar la voz por primera vez ante ellos. ¿Injusticia? Esto es tradición. Así es como funciona en nuestro país, me gritó Julián furioso. No pude decir más.
Salí de allí sintiéndome de plomo. Esa noche lloré como una niña. A mis 30 y tantos años me descubrí rota, y todavía no sabía que esa casa, esa herencia sin valor, iba a cambiar mi destino para siempre. No podía dormir. Sentía como si mi pecho fuese una caverna vacía. A las 5 de la mañana me levanté. ¿Y si esa casa realmente no es tan inútil como dicen? No podía quitarme la idea de la cabeza. ¿Por qué papá nunca permitió que la tocaran? Algo debía haber. Ese sábado tomé el primer autobús. Tardé 3 horas hasta llegar a San Miguel y luego otros 40 minutos en un bus rural hasta llegar al pueblo, Santa Clara. Apenas 100 habitantes. Bajé sola. Disculpe, ¿sabe dónde queda la casa del señor Luis Jiménez? Una anciana me miró y sonrió. ¿Luis? ¿El de la ferretería? Claro, si tienes su misma cara. Me explicó el camino. Caminé 10 minutos entre campos de cultivo. El sol otoñal acariciaba las plantas. Todo me parecía familiar. De pronto recordé, ese camino lo caminé de niña, con la mano de papá. Tendría unos 7 años. Cuando llegué a la casa, me quedé sin aliento. Era más grande de lo que recordaba. Abrí el portón oxidado. La maleza cubría el patio, pero la estructura aún mostraba belleza. 2 alas formaban una L invertida. El techo de tejas resistía dignamente. La puerta estaba cerrada, pero una ventana estaba entreabierta. Perdón, ¿puedo entrar un momento? No había nadie. Lo dije en voz alta y entré con cuidado. Polvo por todos lados, pero la madera aún era firme. Me senté en el porche, mirando el patio. Imaginé a mi padre corriendo niño por esos mismos rincones. Entonces escuché un ruido. Me sobresalté. Fui hacia atrás y vi a un anciano. Tendría más de 70. Disculpe, soy Carmen, la hija menor de Luis Jiménez. ¿Luis? ¿Luis tenía hija? Sí, la más pequeña, me dejó esta casa al morir. Ah, así que Luis ya partió. ¿Cuándo fue? Hace un mes. Un infarto. Con razón no supe más. Soy don Pedro. Fui su amigo desde niños. Pedro, su amigo de infancia. Me senté junto a él. Su padre hablaba siempre de esta casa. Decía que no debía tocarse, que venía de generaciones atrás, que tenía algo especial. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa especial? Decía que bajo el porche estaban los espíritus de sus antepasados, que algún día serían de gran ayuda para sus descendientes. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El sol ya se escondía. Me despedí. En el viaje de regreso no dejé de pensar. ¿Y si era verdad? 2 semanas después regresé, esta vez con herramientas. Don Pedro me recibió. ¿Vas a excavar? Carmen, eso no es cualquier cosa. Ese suelo es sagrado. Pero algo hay. Papá no me dejó esta casa por nada. El anciano dudó. Luego asintió. Te acompaño. Frente al porche mi corazón retumbaba. Fue difícil remover las tablas viejas. Estaban oxidadas. Tardamos casi 1 hora. Con cuidado, Carmen. Al fin, logramos levantar una. Allí estaba, un bulto envuelto en papel aceitado. Lo saqué con manos temblorosas. Era pesado. Dentro había más tela. Y luego lo vi. Un libro, antiguo, con caligrafía en papel de arroz. Esto parece una copia del anuario real de la dinastía, murmuró don Pedro. Luego apareció un pequeño cofre con sellos de jade, una copa de oro labrada y una carta. Escrita por papá. Era su letra. Al abrirla mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo. Lo siento, quizá parezca que te traté con menos cariño, pero no es así. Tú eres lo más valioso que tengo. Tuve que detenerme, no podía respirar. Luego seguí leyendo. Estos objetos son tesoros que han pasado de generación en generación en nuestra familia. Durante la época colonial, nuestros antepasados los recibieron como obsequio de la realeza. Pero no deben mostrarse al mundo a la ligera. Algún día, cuando sea el momento adecuado, debes entregarlos al Estado para que todo el pueblo pueda conocerlos. Don Pedro me puso la mano en el hombro.
No llores, Carmen. Tu padre te amaba profundamente. Ahora lo entiendo todo. Seguí leyendo la carta, sollozando. Desde pequeña mostraste integridad. Siempre supiste distinguir lo correcto. Por eso te confié esta responsabilidad. Tus hermanos solo piensan en el dinero, pero tú eres distinta. Mi voz temblaba al leer las últimas líneas. La casona también tiene gran valor. Fue un palacio de descanso durante el virreinato. Puede ser declarada patrimonio cultural. Y recuerda esto, hija. La verdadera herencia no es el dinero, es lo que se lleva en el corazón. Me quedé en silencio con las manos temblando. ¿De verdad esta casa fue parte de la realeza?, le pregunté a don Pedro. Hay quienes cuentan esa historia en el pueblo, pero nunca se supo con certeza, me dijo. ¿Y estos objetos? Hay que llevarlos con un experto, pero yo diría que son auténticos. Mi mente era un torbellino. Entonces don Pedro añadió: esto no puedes decidirlo sola. Habla con el Museo Nacional o con el Instituto de Patrimonio. Esa noche no dormí. Había descubierto el mayor secreto de mi padre. Más que los bienes de mis hermanos, lo que él me dejó era incalculable. Pero aún más valioso era su confianza. El lunes llamé al Instituto de Patrimonio. Hola, creo que en mi casa hay reliquias coloniales. La funcionaria no pareció muy interesada hasta que mencioné el anuario real. ¿Cómo dice? Sí, lo escribió a mano, en papel antiguo. Debemos enviar un experto. 3 días después, 2 conservadores vinieron desde la capital. Al revisar los objetos, se miraron entre ellos. Esto es auténtico. Tienen un valor histórico inmenso. Especialmente esta copia del anuario. Apenas quedan en todo el país. En ese instante sentí que se abría un nuevo mundo para mí. Pero la alegría duró poco. El rumor se esparció. Esa misma noche, Julián me llamó. ¿Cómo que descubriste tesoros históricos? Su voz era mezcla de asombro y enojo. Ven ya. Hay que hacer una reunión familiar. Colgó sin esperar respuesta. Fui a su casa. Toda la familia estaba allí. El ambiente era tenso. Dime la verdad, Carmen. ¿Qué encontraste en esa casa? El Instituto de Patrimonio confirmó que son reliquias coloniales. ¿Y cuánto valen? No tienen precio. Son bienes de interés nacional. Mamá se levantó de golpe. Entonces, si los vendemos, ¿nos haríamos ricos? Sentí un nudo en el pecho. No, mamá, no se pueden vender, se deben donar al Estado. ¿Donar? ¿Estás loca? Todos comenzaron a gritar. Les conté sobre la carta de papá. Eso dice él, dijo Julián desconfiado. ¿Y si inventaste esa carta? Les mostré el papel, nadie lo creyó. Ernesto fue más lejos. ¿Y si falsificaste la letra? Llevé la carta a un perito. El análisis confirmó que era de papá. Pero aún así mis hermanos no se rendían. Vendamos todo y repartamos el dinero, insistía Julián. Fue ahí cuando supe que no podía ceder. Esto no nos pertenece, es un tesoro del país. Discutimos más de 1 hora, hasta que Ernesto lanzó su bomba. Pues vamos a juicio, ya hablé con un abogado. 1 semana después recibí una notificación. Habían solicitado una nueva división de herencia. Tuve que contratar un abogado, con mi propio dinero. Faltaba 1 mes para la audiencia. Durante ese tiempo, toda mi familia me dio la espalda. Ni siquiera mamá contestaba mis llamadas. Estaba sola, tan sola. Pero no podía rendirme. Papá me dejó algo sagrado. No iba a fallarle. El día del juicio, entré a la sala. Toda mi familia del lado contrario. Sentí que peleaba contra el mundo, pero gané. El juez dictaminó que todo estaba en regla. Lo que papá me dejó era mío legalmente. No sentí alegría. Vi a mi familia salir con cara de derrota. Me dolió. Esa noche lloré. Estoy segura de que papá no quería que pasara esto, pero al día siguiente me levanté con determinación. No podía traicionar la confianza que él tuvo en mí. Inicié el proceso de donación. Solicité que la casona fuera declarada patrimonio cultural. Sentía que cumplía el verdadero deseo de papá. Pasaron 2 años. La casona fue oficialmente reconocida como Patrimonio del Estado. Los objetos están en el Museo Nacional.
A la entrada hay una placa con mi nombre como donante. Y hoy recibo un premio como ciudadana ejemplar por la conservación de la memoria histórica. Busqué con la mirada a mi familia entre el público. No estaban. Mi pecho se encogió. «Felicidades, maestra Carmen», me dijo el alcalde entregándome el diploma. La gente aplaudía, pero yo sentía vacío. Tras la ceremonia, fui sola a la casona. Ahora es un centro cultural. Los fines de semana vienen niños a aprender juegos tradicionales. Adultos beben té y cuentan historias. Sentada en el porche, escuché pasos detrás de mí. «Carmen», me giré. Era Julián, 2 años sin verlo. «Felicidades». Escuché lo del reconocimiento. «¿Cómo supiste?» Salió en el periódico local. Su voz sonaba arrepentida. «Carmen...» «Lo siento». Me quedé muda. No esperaba eso. Lo del juicio, lo de la herencia, fuimos egoístas. Tenía los ojos húmedos. He pensado mucho en lo que hizo papá. Ahora lo entiendo. Te lo dejó a ti porque sabía que sabrías cuidarlo. En ese momento sentí que el hielo en mi corazón comenzaba a derretirse. Nosotros solo pensábamos en el dinero, dijo Ernesto, que acababa de llegar con mamá. Y tú eras distinta, añadió ella tomándome la mano. No fue discriminación, fue confianza. Tu padre sabía que tú eras la indicada. Nos sentamos todos en el patio tomando té. Era la primera vez que sentía ese calor familiar en años. ¿Podemos ayudarte en algo?, dijo Julián. No deberías llevar esto sola. ¿De verdad? Claro, ya entendimos qué es lo que importa de verdad. Desde entonces, la familia se turna para ayudar en el centro cultural. Julián cuida la estructura, Ernesto lleva los trámites. Mamá enseña cocina tradicional a los niños. Un mes después fuimos todos juntos al cementerio. Papá, ahora sí entendemos tu corazón. Dije eso frente a su lápida, en silencio. Al principio creí que me habías discriminado. Pero número, me confiaste lo más valioso. El viento sopló suavemente. Sentí que me respondía. Ahora sí somos una verdadera familia, dijo mamá secándose las lágrimas. De regreso, Julián murmuró. Papá era un sabio. ¿Por qué lo dices? Si nos hubiese dejado dinero, ya lo habríamos malgastado. Pero así durará para siempre. Tenía razón. Aquella noche, tomando té en el porche, lo comprendí. El verdadero legado de papá no fueron los tesoros, fue su fe inquebrantable, su valor para hacer lo correcto y su amor por mantenernos unidos. Ahora, en esa casona, se oyen las risas de los niños. Nuestra familia se reúne a menudo, compartiendo palabras y cariño, y pienso, tal vez este era el mundo que papá soñaba. Un mundo donde el verdadero legado no es el dinero, sino lo que se guarda en el alma.